quebrantar nuestros corazones hacia ti, Señor, y alabarte y exaltarte como te lo mereces, Señor. Que sea tu presencia el día de hoy, Señor, inundándose en el lugar, Señor. Inundando, Señor, a cada persona que se encuentra aquí, Señor. Esta alabanza y esta oración, Señor, sean de tu agrado, Señor, porque es para ti y solo para ti, Señor. Un cántico que viene de nuestros corazones solo para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Y ahí con la mayor disposición, desde donde estás, dale una alabanza a Dios como Él se lo merece. Ya sea que tienes tus palmas, si tienes, no sé, alguna pandereta ahí cerca, pero hazlo con la mejor disposición, porque esto es para el Rey de Reyes y Él se merece lo mejor. Entonces, vamos con todo para alabarle el día de hoy.
Hoy te damos, Señor, la bienvenida, Señor, a este lugar, mi Dios. A este rincón, Señor, de nuestra alma, papá. A este espacio, Señor, dispuesto por cada uno de nuestros hogares, Señor, para recibir tu presencia, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Padre Santo, Dios, porque hoy nos das el privilegio, Señor, de escuchar tu voz. Y hoy, mi Señor amado, queremos darte la gloria, Señor, queremos darte la honra, Señor, en un día más. Que nos recuerda, Padre Santo, que nos quedan pocos días. Que nos recuerda, Señor, que nos quedan pocos días de ser utilizados, Señor, no en nuestros menesteres, no en nuestros afanes, Señor, no en nuestros intereses, Señor, sino en darte efectivamente la gloria a ti, papá. En reconocerte como nuestro único Salvador y nuestro único mediador, Señor. En reconocerte, Señor, que no somos nada sin ti, nada podemos hacer sin ti. En esta mañana en que espíritus, Señor, tal vez se acercan ante tu presencia por un poco de tu gracia, esa gracia que solamente podemos encontrar en la cruz. En una mañana, Señor, en que tal vez nuestros espíritus están cansados, en que nuestros espíritus están agobiados y agotados. Allí llegamos, Señor, con nuestras manos vacías, porque no somos nada, Señor. Sin nada que ofrecerte, porque hasta la vida misma, Señor, es tuya, porque tú nos la regalaste. Pero sí con mucho agradecimiento, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Porque hasta el momento, Señor, nos has cubierto y provisto de todo, Dios. Porque hasta ahora, Señor, nos mantiene, Señor, unidos como iglesia. Pese a lo que temporalmente vean mis ojos, Señor, veo hermanos, Señor, que se conectan. Veo hermanos, Señor, inquietos por tu palabra. Veo hermanos, Padre Santo, Dios, que no declinan. Veo hermanos, Señor, fortalecidos, Dios. Permite, Señor, que sea un espíritu general, Señor, en toda nuestra iglesia y podamos ver avivados, Señor, a nuestros hermanos, a nuestros líderes, Señor.
a tu siervo, Señor, que te habla, Padre. Danos la fortaleza que se necesita, Señor, para llevar una palabra de vida, Señor, pero una palabra de poder. Porque tu palabra dice que no nos has dado, Señor, espíritu de cobardía, sino espíritu de fortaleza, de dominio propio, Señor. Porque no somos esos cobardes, Señor, tras de cuatro paredes, Señor, sino siervos tuyos, Señor, llamados para la obra, Señor. Y por eso, Señor, en esta mañana, Dios, queremos que tu fuerza, Señor, queremos, Señor, que ese poder, ese mismo poder que te levantó a ti de la tumba, Dios, sea derramado en cada uno de nuestros corazones, Señor, para la alabanza y la gloria tuya, Señor. Ten misericordia, Señor, de tu pueblo que hasta ahora, Señor, inclina la cabeza ante ti, Señor, y te reconoce como tu Salvador, te reconoce como su Dios. Somos tu pueblo, mi Dios. Ese pueblo, Señor, tal vez olvidado de todo el mundo, pero nunca olvidado por ti, Señor. Por eso clama hoy mi voz, para que tú no nos olvides, Señor, para que tú, Señor, nos voltees a mirar, Padre, para que tú sanes nuestra tierra, para que tú sanes nuestros cuerpos, para que tú alejes toda enfermedad si es tu voluntad, Dios, para que las circunstancias, Señor, que están a nuestro alrededor, Señor, sepamos a crecer en ellas con sabiduría, sepamos sortear, Señor, con tu palabra, con tu presencia, Señor. Danos, Señor, el equilibrio, Señor, entre que lo que necesita mi espíritu, Padre eterno, para ser a estatura tuya, Dios, y lo que tengo, Señor, que interactuar en el mundo, Dios. Dame la bendición, Señor, en esta mañana, Dios. Que seas tú obrando poderosamente, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, dirija mis palabras, Señor, en este día. Háblanos hoy, Señor, con autoridad y poder, Señor. Reconociendo, Señor, que para ti es la gloria, Dios. Reconociendo, Señor, que somos la niña de tus ojos, Señor. Reconociendo, Señor, que somos pueblo escogido, real sacerdocio, Señor. Te damos la gloria y te damos la honra a ti en un día más, donde no vas a hablar con poder, Señor. Acalla todo ruido que no sea el del Espíritu Santo, Dios. Considerando, Señor, que no es ruido lo que viene de ti, Dios, sino voces angelicales, palabras de sabiduría, palabras, Señor, que redarguyen, Señor, palabras que levantan, Dios. Por eso, Señor, hoy clamo y clamamos todos como iglesia, para que alejes, Señor, de nosotros toda distracción, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Todo lastre, Señor, que se interponga, Señor, entre tu bendición, Señor, y nosotros, Dios. Tu obra, tu propósito, Señor. Sácalo en el nombre poderoso del Señor Jesús, Señor. Enfócanos, Señor, en lo importante, Dios. Saca toda distracción, todo velo, toda ceguera, Dios. Y sé tú, Señor, obrando de manera poderosa, Señor, en cada hogar, Padre eterno. Limpiando, Señor, sanando, Señor, sacando, Padre Santo, Dios, purificando lo que no sea tuyo en el nombre poderoso del Señor Jesús, Dios. Hoy tu presencia, Señor, empieza, Señor, a sentirse de una manera poderosa, Señor, en nuestros hogares. Señor, limpia las redes sociales, Señor, que este mensaje, Señor, se ha multiplicado por familias y familias, Señor, que comparten, Señor, la palabra tuya, Dios, lo que nos quieres dar a entender y a enseñar en este día. Gracias te damos, Señor, porque tu Espíritu está con nosotros. Gracias te damos porque nos das esa fortaleza. Gracias, Señor, porque nos haces instrumentos de tu paz, instrumentos de tu amor. Te doy la honra y te doy la gloria, mi Señor, en esta mañana, pidiendo la misma bendición para cada hogar que se conecte y se conectará, Señor, en los minutos posteriores, durante el recorrido, Señor, de esta predicación. Gracias, Señor. Atentos, Señor, nuestros oídos, Señor, abiertos nuestros ojos, Señor, hasta ahora, para lo que tenga que decir el Espíritu, Señor, a nuestras iglesias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Capacita, Señor, estos labios. Purifica, Señor, estos labios. Y sé tú orando, Señor, en nuestros hermanos y en nuestros corazones. Gracias te damos, papá. En el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Un aplauso
fuerte a nuestro Señor Jesucristo a esta hora. Dios me los bendiga en esta mañana. Dios me los bendiga a todos y cada uno de ustedes, a cada hogar, a nuestro equipo de trabajo, tanto en la sede de Usme como en la sede de Soacha, nuestros pastores y líderes, a todas esas personas que de una u otra forma, Señor, han llenado un espacio en nuestro corazón. Yo pido por cada una de ellas, Dios, por cada uno de sus hijos, de sus familiares, porque en esta contingencia, Padre eterno, tú tengas misericordia de cada uno de ellos, Señor, y muestres, Señor, y aclares ese camino, el cual deben caminar contigo. Un saludo muy especial y un abrazo, un rompehuesos para cada uno de ustedes. Lo corrido de nuestras vidas, por donde quieras que vayas tú, siempre vamos a caminar o vamos a ver cómo la gente camina como si fueran muertos vivientes. ¿Usted ha visto esas películas de muertos vivientes? También, no, yo soy cristiano, yo no veo esas cosas. Yo sí he visto películas de esas y aparte de lo fantasiosas y lo hasta ridículas que puedan ser, me ponía yo a pensar y en realidad nuestra sociedad y nuestro mundo en general, nuestra iglesia misma, camina de esa manera, como si estuviéramos muertos en vida, como si nos faltara ese soplo de vida que solamente nos da el Señor. Les voy a contar una historia que le sucedió a una niña cuando tenía 10 años, tal vez. Cuando tenía 10 años, la niña entra en la escuela. Y ustedes saben, ustedes recuerdan cómo es la escuela, cómo es el colegio. Entonces todos estos niños se burlaban de esta niña. Todos estos niños se burlaban de esta niña por diferentes cosas, ¿no? Entonces la profesora en una mañana para la clase y le pide a cada uno de los integrantes y compañeros de la niña que pasara adelante al pizarrón a escribir lo que primero llegara a la cabeza de las personas y que lo copiaran en la pizarrón, en el tablero. Con el ánimo de que pensaba seguramente la profesora que en las cabezas de estos niños solo había palabras de ánimo y solo había palabras de esperanza para la niña, y eso podría darle un poco más de fortaleza y para no verla más deprimida. Nunca se imaginó lo que iba a pasar. A medida que iban pasando los muchachos, a medida que iban pasando los niños, cada uno de ellos empezó a sacar lo peor que había en su corazón. Alguno le dijo gorda, otro le dijo fea, otro le dijo idiota, otro le dijo inútil, otra le dijo bruta, otro le dijo poca cosa. Pasaron así segundos tras segundos mientras que la niña en su pupitre empezaron a salir las lágrimas porque empezó a ser quebrada, empezó a ser destruida. Y pasó el tiempo y quedó con eso. Llámelo trauma, llámelo como quiera, pero eso quedó en su corazón. Yo quiero que usted recuerde hacia atrás por esos momentos y por esos momentos de dificultad que ha tenido, no solamente en el colegio, sino en la vida misma. ¿Quién o qué empezó a destruir su corazón? Tal vez empezaron a etiquetarlo, o empezaron a etiquetarte con, no sé, carnal,
adúltero, poco compromiso, eres una persona con muy poco compromiso para la iglesia. Tal vez te etiquetaron porque te abusaron cuando eras niña, porque te abusaron cuando eres niño y ahora tienes una etiqueta de este tamaño que dice, fui abusado. Tal vez tu papá no se cansó de decirte cada 5 minutos y en el momento que tenía la oportunidad de decirte bruto, eres un bruto, tú nunca vas a aprender nada. Eres un bruto, tú nunca vas a memorizar nada, por eso es que tus notas son tan bajas. Por eso es que tu futuro es incierto, porque eres un bruto, eres un inútil, no eres capaz de hacer absolutamente nada. Eres muy lento, no puedes moverte un poco más. Eres un inútil, eres un mediocre, no sirves para nada. Eres un mal ejemplo para el resto de tus hermanos. Eres mala influencia. Mire que esa mala influencia es una palabra que a mí me llegó mucho a mi corazón. Cuando yo era muy pequeño, cuando yo estaba en el colegio, siempre tuve problemas de este tipo. Cuando era muy niño, yo era de las personas que quedaban de últimas íbamos a jugar un partido y yo no jugaba muy bien cuando era muy niño. Tenía aproximadamente, diga usted, unos 8, unos 7 años, igual que la niña que les estoy contando. Y yo era de los que quedaba a lo último. Eran 2 equipos y todo el mundo se peleaba a los mejores jugadores y yo era siempre el que quedaba de último o el que se feriaban para el gol. Yo siempre fue así, yo desde muy pequeño. Mi constitución era gordita, era bonachona, pero era muy gordita. Entonces no era muy bueno en los deportes cuando era infante, cuando tenía más o menos esta edad. Y todo el mundo me rechazaba. Todo el mundo me rechazaba. Pero yo creo, ya después de un tiempo en que empecé a pensarlo con un poco más de detenimiento, en que ni siquiera era mi constitución, sino era lo que yo tenía en la cabeza, como yo me veía. Eso hacía que las demás personas, porque yo era muy introvertido, y pasaba el tiempo, y yo estuve luchando con eso, estuve luchando con mi forma de ser física y empecé a cambiar físicamente, pero estaba movido por eso, porque todo el mundo me rechazaba, supuestamente por lo que yo pensaba que era por eso. Empecé a jugar mejor y empecé a practicar y empecé a ser de los mejores. Entonces, no era porque hubiera cambiado mi físico, no era porque empezaba a jugar mejor, sino porque me tuve confianza en mí mismo y tuve la oportunidad de hablarle a la gente con esa confianza. Entonces ya mi trauma cesó para darle cabida a algo que entraba en mi pensamiento, que era confianza. No era por lo que hubiera cambiado, sino porque mi forma de pensar cambió. Lo mismo que dice Pablo, tú eres renovado por tu mente, por lo que piensas. Si tú piensas hoy una cosa, esa te va a hundir o te va a sacar. Es lo que estás pensando. Hace algunos días hablaba sobre esto Anderson en su prédica de jóvenes, una palabra tremenda, y es verdad. Eso es lo que tú piensas, así te sientes, y así era yo. Entonces cambia todo, cambia mi forma de jugar, cambia mi físico, cambia todo, me vuelvo hasta bonito. Y yo tenía algo en mente, y era que esa humillación yo no la iba a volver a pasar. Esa humillación yo no la iba a volver a sentir. Todavía estaba herido, yo cero cristianismo, cero de todo, y yo tenía mis propios dioses. Yo era un vikingo. Entonces empecé a hacer lo que me hacían con todas las personas. Empecé a humillar a las personas, empecé a tratarlas mal, empecé a sacarle defectos a todo el mundo, y estaba muy contento con eso porque ese era mi momento, el momento de ser popular y el momento de humillar a todas las personas. Hasta que un día en un colegio salieron las directivas, salió el coordinador académico, salió el coordinador de disciplina.
entrando a cada salón y con una lista en mano, sacando a las personas que ellos estaban catalogando, etiquetando, como acabamos de hablar, como malas influencias, y adivine quién estaba en la lista. Sí, yo encabezaba la lista como una de las malas influencias. Me estaban volviendo a etiquetar. Estaba saliendo de una etiqueta donde me decía que jugaba mal, que era gordo, que etcétera, etcétera. Y ahora tenía una nueva. Y se llamaba que yo era una mala influencia para los demás y estaba entre los 10 mejores. ¿Cuál fue mi actitud? Pues ante los demás, igual. Eso es algo que me empezó a mover, eso es algo que me empezó a quebrar y a darle esa sintomatología que solamente tienen los muertos en vida. Es que por fuera tú estás bien y estás orgulloso de lo que te dicen. Cuando me decían que tú eres mala influencia, yo me ponía contento y yo, sí, claro, yo soy mala influencia porque soy único y soy diferente a todos los demás. Pero por dentro me estaba muriendo porque me estaban volviendo a etiquetar y yo era malo. Todo el mundo decía que yo era malo. Entonces ya tenía otra influencia y eso empezó a marcarme. Mucho tiempo después. Me volví más y más introvertido, me metí más y más en mi soledad y empecé a definitivamente a ser diferente, a pensar diferente. Dios, mucho tiempo después entendí que Dios obra de maneras diferentes, que Dios obra de maneras totalmente diferentes y yo no entendía cuál era mi propósito con toda esta forma de ser, y era definitivamente buscarlo de una u otra forma. Para que dentro de mi soledad eso sería como mi debilidad que permitiera, como le permitió a Pablo, tener ese aguijón en la carne y poder doblarles las rodillas ante Dios. Pero definitivamente usted también puede tener una de estas etiquetas. Vuelvo y repito, usted tal vez fue abusado o abusada cuando pequeño y tiene la etiqueta, todavía la tiene ahí. Y aunque usted diga y coma mocos de que eso ya pasó, de que usted ya está bien, de que usted ya sanó y que usted ya olvidó todo este cuento, todavía hay, como la niña que les conté de la historia del bullying que le hicieron a la niña, todavía está usted quebrada, y usted desde aquel entonces, así como yo, empezó a andar como muerto en vida, porque le duele, porque eso quedó en su mente y en su corazón y se le tiraron toda su vida. Tal vez usted se casó hace mucho tiempo y fue un matrimonio totalmente absurdo y totalmente fallido, se separó y quedó con eso en su corazón, y es algo que ahora la hace caminar así, como un muerto en vida. Y todos, hermano, absolutamente todos nosotros caminamos de esa manera por una sencilla razón, por lo que les cuento. Nos mataron y ahora caminamos como muertos en vida, y esta gente, como nosotros, abusados, que vienen de matrimonios quebrados, tal vez perdimos un hijo y eso no nos volvió a dar esa alegría. Aunque decimos que creemos en Dios y que tenemos confianza y que a Dios toda la cosa les ayuda bien y todo lo que usted quiera, seguimos quebrados, seguimos caminando como zombies. Y esta gente, zombie, muerto en vida, ya no es bienvenida entre los seguidores de Jesús. ¿Qué nos pasó? Hace un poco hablábamos de eso, quién andaba con Jesús, y esta gente, nosotros, los que andamos quebrados, los que andamos con dificultades desde muy atrás. Póngase usted a pensar, inclusive nosotros empezamos a echar memoria y tal vez esas personas que dicen, no, a mí no me fue mal, a mí me fue bien. Tal vez hubo una palabra así de pequeña que te dijo tu esposo y te mató. Y ahora no la recuerdas, pero eso te hace que hoy en día camines como muerta en vida. A veces no recordamos las cosas y nosotros ya no somos bienvenidos entre los seguidores de Jesús. Y hoy quiero preguntarte eso, ¿qué nos pasó? ¿Por qué ya no aceptamos a las personas que vienen así? ¿Por qué ya no aceptamos a las personas que vienen mal? Que vienen en busca de... Hemos vivido años, hermano, años atados a doctrinas absurdas.
a doctrinas totalmente absurdas. Mire, hace poco estaba viendo una serie. Que data de por allá de la Edad Media, en donde estaban unos clérigos y unas personas ahí en una procesión. Estaban en una procesión y estaban en una especie de abadía. Entonces ahí llegó un personaje que le iban a coronar rey, y el protocolo era que tenían que purificarse primero. Ese era el protocolo religioso de la época y es muy pegado con la realidad. Entonces resulta que en la abadía había un señor, según la historia, según ellos, que era San no sé qué. Dígale usted San Pepinito. San Pepinito, y San Pepinito estaba todavía en una caja fúnebre, ¿no? ¿Por qué estaba en una caja fúnebre? Porque es que resulta que San Pepinito, por esas cosas de la vida, todavía se conservaba más o menos, o sea, no se había desintegrado sus huesos, o sea, estaba como en una especie de momificación. Entonces lo tenían ahí como momia, para que las personas, como ese rey que se iba a proclamar como rey, pudieran ir a rezarle a la momia. Entonces ustedes dirán, no, pero yo que es tremendo, ¿no? Y eso yo no lo haría ni en pintura. Pero mire que si usted estuviera viviendo en la Edad Media, le hubiera tocado. Porque toda esta gente, y es que no es una serie de ficción. Entonces, eso fue lo que pasó cuando estuvimos hablando en el estudio bíblico del siglo XIV y del siglo XV y todos estos temas del oscurantismo. Esta gente era así. Habían procesiones de muertos que los creían santos, y como tal, porque tuvieron una vida de beatificación. Eso quiere decir que tuvieron una vida de que rezaban mucho, de que eran muy entregados a Dios. Entonces cuando muere el personaje, todos quieren ser como el personaje, y entonces la iglesia lo nombra santo. Y pues a esa voz, cuando lo nombran santo, todo el mundo piensa que en realidad es un santo, porque la iglesia era palabra de Dios. Lo nombran santo, y en esta serie que les cuento eran procesiones y procesiones de clérigos detrás del cajón, detrás del cuerpo, todos rezándole, todos tocándole, todos. Es más, cuando nombran a este tipo rey, lo hacen tocarle las manos a la momia para traspasar sus poderes o algo así. Religiosos, todo en el nombre de Dios. Entonces, hermano, eso nos da cuenta de que sí, efectivamente llevamos años y años. Y eso estamos hablando de hace poco. Ese tipo de actitudes son de hace muy poco. Todavía seguimos con las mismas costumbres, y este concepto de Jesucristo es relativamente nuevo, porque hasta hace muy poco empezaron a traducir las Biblias en latín. La Vulgata latina no fue traducida sino hasta hace algunos siglos. Entonces, esta condición de nuestra supuesta transformación, de nuestra reforma, fue hace muy poco, y pues años atrás estábamos atados a doctrinas bien, pero bien absurdas. Y la palabra de Dios dice que somos libres. La palabra de Dios dice que somos libres. Pero eso significa que tú tienes licencia para pecar. Estamos aquí ante dos puntos, y es que a la gente muerta en vida ya no son bienvenidos entre los seguidores de Jesús, y eso nos incluye a nosotros como iglesia, porque estamos juzgando por encima de la gente. Y en segundo lugar, pues hombre, la palabra de Dios nos dice libres, pero ¿desde qué sentido? ¿Usted entiende la libertad? No desde el punto de vista que tengan licencia para pecar, sino porque de verdad el sacrificio del Señor lo hace libre de sentir lo que el Señor quiere a usted decirle con el tema de la libertad, como un deber de hacer las cosas y no como lo que tú quieras y se te dé la gana hacer.
Y quiero que vayamos a la palabra de Dios. O más bien, si quiere, cópielo. Hay una historia de un personaje en la palabra de Dios que se llama Mefiboset. Eso está en 2 de Samuel 9, desde el verso 1. Si quieren, anótelo ahí, yo le voy a contar la historia de manera rápida porque es una historia bastante larga. 2 de Samuel 9, 1 al 9 más o menos, dice ahí. Y acá hay una persona, esto es en los tiempos de David. Este señor Mefiboset era el hijo de Jonathan, o Jonathan, como quieran nombrarle. Y este Jonathan era el mejor amigo de David, se quería mucho con David, ¿sí? Pero Jonathan era el hijo de Saúl. ¿Recuerdan a Saúl? Pues Saúl quería matar a David. Entonces la relación de estos dos amigos, Jonathan y David, era muy complicada, porque como estaba el papá de Jonathan siguiendo a David para matarlo, pues yo creería que la relación de ellos era del tipo: venga, me escondo y que no me vaya a pillar mi papá, o venga, me escondo que no me vaya a pillar mi rey porque me puede matar, o pueden andarle con el chisme y esto se va a complicar. Entonces yo creo que esta relación no andaba muy bien por ese motivo, porque había un inconveniente, o más bien un lastre en la mitad, que era el rey Saúl, que no permitía este tipo de relaciones. O que no permitiría este tipo de relaciones. ¿Y qué pasó aquí? Pues ustedes saben que Samuel, después de que hizo lo que hizo, no estaba ante los ojos del Señor como digno de hacer lo que el Señor quería que hiciera, ¿no? Entonces lo que hace nuestro Dios es nombrar a otro rey, que es David. Y por eso es que después de que él sabe, después de que Saúl sabe que iba a perder su reino, pues de que habían ungido a otra persona, pues él empieza a perseguir a David, y bueno, y toda la historia que ustedes conocen. Lo que quiero llevarles es a algo. En ese momento en que se decreta una palabra por parte del Señor en que David iba a ser el rey, pues como todavía estaba Saúl, hubo una batalla final que yo creo que finiquitó el reino como tal de Saúl. Allí perdió la vida Saúl y su hijo. Pierde la vida su hijo Jonathan, que era el mejor amigo de David, y pierde la vida Saúl. Bueno, como pierde la vida Jonathan, deja un hijo. Este es el hijo de Jonathan, el mejor amigo de David. Y el hijo de Jonathan se llamó Mefiboset. ¿Qué pasa con Mefiboset? Pues resulta, mis hermanos, que en 2 de Samuel 9, en la introducción nos dice que cuando está la guerra, cuando estalla la guerra, cuando matan a Saúl, todo el mundo empieza a correr por sus vidas, porque en esa época, y aún cuando un reino cae, pues todos los que vienen a ocupar el reino, pues matan hasta Raimundo y todo el mundo, ¿sí? Eso, todo el mundo sale a correr por sus vidas, todo el mundo se pierde de ahí, todo el mundo está... Entonces, tengan presente esto: estaba el Saúl tenía a su hijo Jonathan, y Jonathan tenía a su hijo Mefiboset. Todos estaban viviendo en el palacio chévere, tenían todo, tierras, riquezas, todo tenían. Pero cuando cae Saúl en la batalla con su hijo Jonathan, pues solamente quedó Mefiboset, que era un niño en brazos. Y cuando se esparce el rumor de que habían matado al rey y a su hijo, pues todos los criados salen a correr por sus vidas. También la nodriza era quien cuidaba al niño, a Mefiboset. Sale corriendo, y la historia cuenta que creo que la niña tropieza, ¿no? Y se le cae el pelado. Yo no sé cómo lo tenía agarrado, yo no sé si lo tenía como un atado de papas, yo no sé de qué forma puede que a uno se le caiga un niño. En todo caso, la Biblia cuenta que la niña soltó la nodriza, la señora que lo cuidaba, soltó el bulto, soltó el paquete, y el niño quedó lisiado de las piernas. Pero ¿quién era Mefiboset?
pues era el hijo del rey. Linaje real. Y quiero ir con la historia a que empecemos a concatenar esto con el tema de los traumas y con el tema de las heridas. Muy seguramente la historia nos va a dar para mucho porque es bastante, tiene mucha enseñanza sobre lo que el Espíritu quiere tratar de dar a entender. Muy seguramente nos vamos a ir para una segunda y hasta una tercera parte, no sé, pero que sea el Espíritu Santo obrando. Estamos hablando de los traumas y de las heridas y estamos hablando de que Mefiboset era de linaje real. El trauma como tal viene de una palabra griega que significa mantener una herida. Eso es lo que significa la palabra trauma. Y cuando vemos el trauma desde el punto de vista psicológico, se considera como una interferencia suficientemente fuerte para no permitir que una acción original suceda. O sea, es algo que se mete en tu vida y que no permite que tú haga lo que tienes que hacer. Eso es un trauma desde el punto de vista psicológico. Tiene la capacidad de cambiar la dirección del propósito de tu vida. De modo que esta persona se elimina por fuerzas externas, que no es de él, sino de lo que hay a su alrededor. Sus proyectos de vida, y empiezan a formarse, como yo lo hice en un momento en que empecé a formarse en mi mente circunstancias que supuestamente eran de los demás pero eran mías. Entonces en tu mente vienen a ver frases como inclusive dentro de nuestro contexto de creyentes, tal vez mi situación proviene de un pecado que no conozco, que está oculto y que Dios me quiere castigar por el tema. Viene en nuestra mente tipo de cosas, pero ese es el trauma, que hay algo que se mete ahí y tú empiezas a justificarlo con lo que sea, pero llegó ahí por lo que te pasó, vino a interferir el tema. Y la Biblia nos muestra ahí en 2 de Samuel la historia de un hombre, como les digo, llamado como Mefiboset. Era el hijo de Jonathan, hijo de Saúl, un príncipe como tú. Un hombre de ascendencia real. Cuando él era niño, como les digo, se ve afectado por esa interferencia, esa intermitencia, esa cosa que pasó ahí en la mitad y se convierte en inválido. Recuerden, él era linaje real y por medio de un accidente se convierte en ¿qué? En un lisiado. Pare de contar. Esa fuerte interferencia comienza a cambiar la historia de un príncipe. Su plan de vida cambió por completo. Todo lo que su padre había soñado para él cambió de la noche a la mañana porque ya no era un príncipe, sino era un lisiado. Y además ya no tenía a su papá. O sea, lisiado, huérfano, en la inmunda. Ni reino tenía porque los habían sacado a todos de ahí, como Pepe Guama. Entonces, la pregunta para ti hoy es: ¿qué te han eliminado de la posición? ¿Qué te ha quitado de la posición de príncipe con que fuiste llamado por nuestro Señor? Todos, tú y yo somos príncipes del Rey, ¿cierto? La pregunta para ti hoy es: ¿qué o quién te ha quitado de tu posición que el Señor decretó desde un comienzo? ¿Qué interfirió ahí para que ya no te sientas como ese príncipe? Ahora eres la abusada, el abusado. Ahora eres el bruto, el inútil, el bueno para nada, el que no consigue trabajo, el pobretón, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién te quitó de la posición de príncipe? ¿O qué te quitó de la posición de príncipe? Tal vez una caída, o sea, un pecado, porque también puede pasar. Cometes un pecado y tú, hasta aquí llegué, Dios no me va a amar más, yo no soy digno. Como si el Señor tal vez no viera más allá de lo que tú ves. O sea, Dios no eres tú, Dios no soy yo. Dios ve todo lo que tiene que pasar de aquí hasta que te vas a morir después de. O sea que Dios sabía que tú la ibas a embarrar. Dios sabía que tú ibas a caer. Dios sabía que tú ibas a pecar y de todas formas murió por ti para poder perdonar esos pecados.
pero tú crees que no. Tú estás enranchado en que no y que no, que el pecado, que por eso no te vas a la iglesia, que por eso es indigno, que no puedo y no puedo y no puedo. Tal vez es eso. Tal vez son fuerzas externas, la economía del país, tu invalidez, tu enfermedad que te diagnosticaron hace no sé cuánto tiempo, ese dolor de cabeza que no te permite ni abrir los ojos y es que no puedo y no puedo y a duras penas puedo llegar a comer. Mefiboset es lo que llamamos el coleccionista de traumas, ¿no? Su vida estuvo marcada por la decepción, su vida estuvo marcada por pérdidas irreparables, su vida estuvo marcada por frustraciones, por ansiedades. La historia de Mefiboset comenzaron con precisamente esos traumas de la infancia y vamos a hablar un poco de este señor, de este man, de Mefiboset. Por allá en Primera de Crónicas, no vaya hasta allá, quiero que lo anote para que después lo estudie. Primera de Crónicas 8 y Primera de Crónicas 9 hablan del nombre como tal, de Mefiboset. ¿Qué significa? ¿Sí? Y en un principio llevaba el nombre este señor de Merib-Baal, así se les llamaba, así lo dice la palabra de Dios, Merib-Baal. Y el significado de Merib-Baal es el Señor lucha. ¿Sí? Ese era el significado original. O sea, yo creo que ese era el significado, el propósito de Mefiboset. Y al llamarse Merib-Baal, el Señor lucha, el Señor lucha, el Señor lucha. Miren cómo tiene el segundo componente del nombre, Merib-Baal, o sea, Baal. Cuando se llama Baal, yo creo que él mismo diría, ya no soy el Señor, o sea, ya no es mi propósito el Señor lucha, sino me están diciendo luchador contra Baal. Y pues tremendo, el Señor lucha, luchador contra Baal, lo que quiere decir es que yo voy a luchar contra dioses extraños, yo voy a luchar contra esa idolatría. Bien, el propósito, bien, así se llama Merib-Baal. Pero con el tiempo se cambia el nombre, ya no era Merib-Baal, precisamente tal vez por eso, porque llevaba el nombre Baal y dirían, no, pues es adorador de Baal. Entonces se cambió el nombre, ahora se llamó Mefiboset. Posiblemente dice los que estudian todos estos temas de los nombres, que quiere decir el que esparce vergüenza, el que difunde vergüenza. Mire de dónde viene. El Señor lucha a venir a el que esparce o difunde vergüenza, o algunos dicen que también habla de que el que esparce o difunde destrucción. Su nombre original parece haber sido, como les cuento, Merib-Baal, y tal vez sea una reacción contra nombres que contuvieran la expresión de Baal. Entre los hebreos fue probablemente la razón del cambio de su nombre a Mefiboset, por lo que les cuento. Entonces, después que se llama Mefiboset, ya es algo indigno, ¿no? Ya pasa de algo alto a un momento de tristeza, un momento de desolación, exterminador de la vergüenza. Entonces ya llegamos en este punto en donde el príncipe, el heredero del trono, Mefiboset, es ahora un hombre avergonzado por el nombre, Merib-Baal, Mefiboset. Es un titular de traumas lleno de frustraciones. Y hablemos de las heridas y de los traumas de Mefiboset. En primer lugar está el trauma físico, ¿no? Pues las patas. Ya esta vieja, la nodriza, en medio de su irresponsabilidad, cogió el paquete, se le cayó el atado de yucas y el chino quedó sin movimiento en las piernas. Le impidió ejercer el cargo de guerrero. Mire, en esta época, durante toda la historia de la humanidad, hay unas épocas que son de guerras, ¿sí? Y este era tiempo de guerra. O sea que los niños, varones, básicamente, eran adiestrados en el arte de la guerra. O sea que ¿cuál era el propósito de Merib-Baal o Mefiboset, como quiera usted llamarlo? ¿Qué tenía que hacer? Guerrear, ser un guerrero. Pero cuando queda lisiado de las patas, ¿qué? Empieza el trauma. Empieza lo que me pasó a mí. Eres una mala influencia.
Y eso empieza a quebrarlo. Quedó mal. Ya no iba a poder hacer ese guerrero que quería hacer. Todos los príncipes de Israel tenían que ir a la guerra, a blandir sus espadas, a blandir sus escudos para defender al rey. Mefiboset no podía. O sea, la frustración de este muchacho debió ser bastante grande, sobre todo porque era hijo del rey. Y además, el dolor de no poder hacerlo, el orgullo de no poder ser el guerrero que quería ser, y el orgullo también físico que le infringía no tener sus piernas. Y luego llega el trauma familiar, luego el dolor físico, luego de no verse sin piernas, la frustración de no llegar a ser. De pronto tú también la tienes, no, tú querías ser arquitecto y ahora solamente eres empleado de Bonais. Tú querías ser gerente de una gran compañía y ahora eres otra cosa. Frustraciones. Querías tener tu propio negocio y ahora tienes que aguantarte las órdenes de tu jefe, no sé. Frustraciones. Ya llega también Mefiboset con sus traumas y con sus frustraciones. En segundo lugar, también llega el trauma familiar, como les digo. ¿Cuál es el trauma familiar de Mefiboset? Pues sencillo. Imagine que alguien se acerca a la puerta de su casa gritándole a usted: su padre ha muerto y todos sus hijos y su casa ya no va a quedar nada, su papá se murió, su abuelo también colgó los guayos, así que hágame el favor y desocupe, porque aquí lo que usted está no es suyo, aquí mejor dicho, coja un par de shorts, coja las chanclas y arranque porque esto no es suyo. Imagínese esto, ya de un momento para otro no tiene papá, no tiene abuelo, no tiene nadie, no tiene casa, no tiene tierra, no tiene perro, no tiene gato, no tiene nada. Tremendo trauma, ya no tengo absolutamente nada, de un momento lo tuve todo y de un momento a otro lo perdí. De un momento tuve papá, en un momento tuve hermanos, en un momento tuve tíos, en un momento tuve etcétera, etcétera. Ahora ya no tengo absolutamente a nadie. Trauma familiar, trauma físico y trauma familiar. Y en tercer lugar, hermano, llega el trauma emocional del mismo dolor. La mezcla entre el dolor físico y familiar. Y eso se convierte en un gran dolor emocional, hasta el punto de que él incluso empieza a tratarse como un perro muerto. ¿Sí ven cómo habla? ¿Dónde encuentra eso? Allá en 2 Samuel. Él empieza a tratarse como un perro muerto. Uno de los tratamientos más inferiores en Israel era llamar a alguien perro o cabeza de perro. Y este muchacho, segundo que nos cuenta la historia en 2 Samuel, empieza a tratarse a sí mismo como un perro. Ahora imagínese que la persona que se hace llamar perro muerto, como le digo, esto está por allá en 2 Samuel 9, verso 8. 2 Samuel 9, 8. Si quiere, vamos a leer ese pedacito. 2 Samuel 9, 8. Verso 8, dice la palabra de Dios: y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Mire, ojo, como está hablando, esto es bien adelante de la historia que les estoy contando, pero ante David, él está ya tratándose así, porque está algo en su cabeza, hay algo que se interpuso, él ya no tiene. Como no tiene piernas, pues es un 0 a la izquierda. Como no tiene nada, no tiene casa, no tiene nada. Mire cómo se refiere, cómo utiliza palabras para con él mismo. Dice: ¿quién es tu siervo? ¿Quién soy yo para que mires a un perro muerto que no vale la pena y que no vale un 0 a la izquierda como yo? ¿Quién soy yo? No valgo absolutamente nada. Hermanos, alguna vez Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Dice: venid a mí todos, y todos somos todos. No hay acepción aquí de personas, todos, para que no empieces a considerarte como un perro muerto, porque todos podemos ir hasta ahí, hasta donde está nuestro Señor.
a dejarle nuestras cargas, a dejar absolutamente todo esto y que el Señor nos haga descansar. Esa es su palabra y esa es su promesa. Empieza uno a cambiar ese pensamiento. En cuarto lugar, hermano, viene el trauma también social. El trauma social. Y eso es un resultado del trauma físico, lo que estuvimos viendo en el primer punto. El trauma social es resultado del trauma físico. Y tenemos a un Mefiboset sin familia, sin absolutamente nada, y llega con su nodriza a un lugar llamado Lodebar. Lo encuentran allá leyendo la historia. Lodebar, y Lodebar significa lugar de olvido. O sea, por allá, hermano, lejos, re lejos, donde nadie sabe su paradero, donde nadie lo conoce, el mismo lugar, Lodebar, significa eso, lugar de olvido. O sea, yo alguna vez fui alguien, alguna vez tuve un buen empleo, alguna vez tuve una buena familia, alguna vez estuve bien, alguna vez bla, 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 bla. Ahora me voy a ese lugar. Y mire que ese lugar no significa un lugar físico. Seguramente usted hizo ese lugar en su cabeza, ¿sí? Usted estaba allí en su reino, estaba allí, tenía todo, estaba allí con su hijo, pero después su hijo murió, después usted perdió el empleo, después con la cuarentena esto se volvió una nada. Entonces se hizo un lugar en su cabeza que bautizaste Lodebar, lugar de olvido, allá donde te apartaste de todo el mundo, un lugar donde no podían vivir. En este lugar, en Lodebar, no podían vivir ni siquiera las ovejas. Así sería de lejos y de olvidado el lugar. Una ciudad diseñada para los enfermos, para los lisiados, para las personas que no fueran nada en la vida. Ese era Lodebar. Ese es el lugar diseñado en tu mente, donde tú estás ahora en ese momento. Allí vivían los desamparados, ahí vivían los leprosos, ahí vivían los ciegos. Era un lugar de olvido. En medio de este contexto, Mefiboset vivió casi 20 años olvidado. Entonces, así como la niña y al principio le conté, durante toda su vida vivió con ese trauma de lo que le ocurrió con todos sus amigos y empezó a hacerla sentir una muerte en vida. ¿Cuánto llevas tú? Mefiboset era un hombre que había nacido para vivir tragedias, o más bien no vivir, muerto en vida. Ser olvidado, hermano, es uno de los peores sentimientos que uno puede sentir socialmente. Ser alejado, ser apartado. Eso es uno de los peores sentimientos que uno puede llegar a sentir. Pero el Señor, la esperanza es esta. El Señor nunca nos ha olvidado. El Señor no nos olvida. Allá en Lucas 19:10. ¿Recuerdan la historia de la oveja perdida? Lucas 19:10. El Señor deja las 99 y va a todas sus ovejitas. Es una oveja, dejó las 99, pues ¿qué le está pasando? No, yo voy por la oveja que perdí. Porque es importante para mi reino, porque es importante para mí. Sí, es cierto, lo peor que nos puede pasar a nosotros socialmente es el olvido, el aislamiento. Pero Jesucristo nos promete eso. Jesucristo no te va a dejar de la mano. Jesucristo va a ir incluso hasta donde estés para sacarte de allí, si le permites entrar. Igual que pasa con esta ovejita de las 99. Es decir, va a ir hasta Lodebar a sacarte. El rey David recordó ese pacto que concertó con Jonathan. Hubo un pacto, ¿recuerdan? Bueno, la historia la van a leer, pero en esa historia, pues David era muy amigo de Jonathan. Y recuerden que Mefiboset es hijo de Jonathan. Y hubo un pacto entre los dos. ¿Qué decía el pacto? Pues que iban a cuidar el uno del otro. En este caso, David tenía que cuidar a la familia que dejó Jonathan. Y David recordó ese pacto que concertó con él. Y Jesús te recuerda hoy el pacto que tiene contigo, el pacto que tiene conmigo. El posicionamiento de David como rey fue similar a la acción de Jesús contigo,
Muy conmigo, la restitución. Es muy, pero muy similar. Y en quinto lugar, las consecuencias de estos traumas, las consecuencias espirituales, esas heridas causadas en el alma de Mefiboset, como hay heridas causadas en las tuyas, nos da una idea de esclavitud, de mantenernos ahí esclavizados a ese trauma y a esas heridas. Miren que Mefiboset perdió su posición como príncipe. Perdió todos los bienes de su familia, convirtiéndose en un esclavo de su trauma, de algo que había llevado a su cabeza. Mefiboset había olvidado tal vez la acción de Dios. Tal vez ya no recordaba todas esas veces que Dios le había dado una victoria y que esa victoria también le había concedido a su padre Saúl, porque también lo hizo. Entonces Mefiboset llegó y olvidó tal vez en un momento todo, como también nosotros olvidamos a veces todo lo que Dios hace en nuestras vidas y estamos traumados. Y no solamente estamos traumados, sino estamos viviendo como esclavos de ese trauma, como esclavos de esa herida. En sexto lugar, hermano, Mefiboset era espiritualmente oprimido. ¿Qué es lo que hace la consecuencia de ese trauma que tú vives? Espiritualmente oprimido. La historia dice que se fue sin arrastrar nada de fe, o sea, era un muerto viviente, así como nos pasa a nosotros, era un muerto viviente. Algunos hombres de Dios también, hermano, experimentaron importantes crisis y traumas, ¿sí? Recordemos a David, recordemos a muchas de estas personas. David inclusive nos narra aflicciones constantes. Puede usted estar leyendo allá el Salmo 57, el Salmo 38, puede estar leyendo Proverbios 69 y nos narra las dificultades de David. Y teniendo en cuenta todo esto, de todas esas frustraciones, al final el rey mira a un hombre tirado en el suelo. Mira a un hombre totalmente abajo, mira a un hombre totalmente diferente, decaído, sin esperanza, sin vida, un muerto en vida. Lo mira arrastrándose. Lo mira arrastrándose ahí en el suelo, en medio del dolor. Pero ¿qué hace el rey? La historia ya en 2 de Samuel nos cuenta que el rey ve con ojos por el cristal de la gracia. No ve al hombre ahí caído. El rey David no ve a un Mefiboset frustrado, lleno de trauma, lleno de dolor. No, el rey no ve los traumas físicos, ni los sociales, ni los familiares. El rey no ve nada de eso. Ve a un príncipe. Así como te está viendo a ti y me está viendo a mí. Ve a un príncipe. El rey no ve lo que acabamos de estudiar. No ve los traumas de este muchacho. El rey ve a un príncipe. Así es como David miró a Mefiboset. La Biblia, hermano, narra los milagros de Jesucristo, narra varios milagros en la palabra de Dios. Dice que Él se veía en los ojos de la gente, así como hablábamos en algún momento. Él andaba con la gente que necesitaba y no andaba con fariseos. Él se veía en los ojos de la gente, Él sabía sus necesidades, Él sabía sus frustraciones, Él se veía en esos ojos de la gente. Él le decía con los ojos en las personas: tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Hermano, y hoy quiero decirte que Dios no te ve como un perdedor. Dios te ve como un príncipe. Dios no te ve como un inválido, Dios te ve como un príncipe. David mismo había venido de un lugar de olvido. David mismo había venido de un lugar de olvido y fue puesto como gobernante. David mismo tuvo que meterse en cuevas y fue puesto como rey. ¿Y en dónde comienza la restauración de Mefiboset? En Jerusalén. ¿Qué había? ¿Por qué? ¿Por qué en Jerusalén? En Jerusalén estaba el templo. Fue traído desde el lugar de olvido, ¿sí? ¿Se acuerdan? Desde Lodebar a una tierra de paz, o sea, Jerusalén. La restauración en tu vida puede comenzar con los principios en acción.
con algunos principios en acción que te voy a decir. En primer lugar, Mefiboset era el rey, así como estaba, lisiado, vuelto nada, con todo, él seguía siendo el rey. La Biblia cuenta, hermanos, la historia de una mujer sirofenicia. ¿Ustedes se acuerdan la historia de la mujer sirofenicia? Esa mujer que se acerca a Jesús y humillada en su presencia de una manera similar a la acción de Mefiboset. Vamos a ir a Marcos 7 para recordarla. Marcos 7, 24. Dice la palabra de Dios, Marcos 7, 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando ella llegó a su casa, halló que el demonio había salido y la hija estaba acostada en cama. Hermano, el rey era como estaba, aún con todas sus cosas, era rey. Esa es la manera similar a la acción que Mefiboset tiene con el rey David. Yo, pobre perro como yo, humillado, sabe de su condición, sabe sus cosas, y yo llego allí, no me importa, tengo la fe. Eso es lo que tenemos que tener tú y yo. Estoy como estoy vuelto nada, todo llega encima, es una cosa tras la otra, no tengo trabajo, no tengo empleo, estoy enfermo, mi mamá también, mi papá también, mi abuelo y hasta el perro, todo el mundo anda enfermo, pero aún así yo estoy confiado, aunque de esa mesa también van a salir las migajas que me van a levantar. La fe. Y en segundo lugar, Mefiboset reconoció su situación. Para que haya restauración en tu vida, es necesario el reconocimiento necesario, la confesión necesaria de tus labios. Mientras que David no reconoció su condición de pecado. ¿Se acuerdan lo que vimos hace 8 días? No. Bueno, estoy perdido en el tiempo. Cuando David no reconoció su condición de pecador ante Betsabé, cuando no reconoció, recuerden que la Biblia dice que sus huesos se envejecieron. Eso está por allá en el Salmo 35. El pueblo de Israel tuvo que reconocer su situación de esclavitud, por lo que no se hubieran devuelto si no hubieran reconocido su situación de esclavitud. Estaban en esclavitud cuando vino a Siria, cuando estuvieron en Babilonia, y una vez reconocida su situación, pues el Señor hizo lo que tuvo que hacer. En tercer lugar, Mefiboset, hermano, estaba lleno de temor. El temor de Dios es manantial de sabiduría, y lo dice Proverbios 9. Tenemos que entrar en la sala del trono, a los atrios del Señor. ¿Y cómo entramos allí? Con temor reverente. Entonces, desde el día en que Mefiboset vino delante del rey, comenzó a comer pan. Cuando ya reconoció su situación, cuando tuvo esa situación de llegar allá con temor, ¿sí vieron la actitud de Mefiboset ante el rey David? Así, temor reverente. Tenemos que entrar a la sala del trono de ese rey de esa manera. Desde el día en que Mefiboset hizo todo esto, llegó a comer continuamente en la presencia del rey. Era el pacto que David hizo con Jonathan, y ahora es el pacto que nuestro Señor hace contigo y conmigo, que viviremos comiendo de la mesa del Señor, también como le tocó a Mefiboset hacerlo con el Señor.
Y vino delante del rey y empezó a comer pan continuamente en la presencia del rey. Las condiciones de sus posesiones fueron devueltas. O sea, había perdido sus tierras, y la historia en 2 Samuel nos cuenta que David le dijo: mire, esto era de tu papá, yo no me voy a quedar con ello, aquí tiene, le voy a restituir absolutamente todo, eso es suyo. Esa es la promesa que tuvo el rey David con su amigo, y esa es la promesa que tiene Dios contigo. Aún a pesar de todo, yo te voy a dejar, te voy a entregar absolutamente todo. El hombre que había perdido su posición como príncipe y que llegó a convertirse en esclavo se vuelve a poner como hijo del rey. Uno puede sentir socialmente fracaso, frustración, abandono, pero llega un momento en que vuelves a ser ese príncipe. Puedes pasar por ese proceso, pero llega un momento en que vuelves a estar comiendo en la mesa del rey. El Señor no nos ha olvidado. Allá en Lucas 19 nos dice que así como el Señor fue por las ovejas perdidas a esos pastos, también va a pasar con nosotros. Entonces eso hace que nosotros tengamos esa esperanza, hace que nosotros tengamos ese camino que nos hace pensar de que definitivamente lo que yo estoy pasando es temporal, y volver a sentirme como hijo del rey. Y ahora la pregunta que yo te hago a ti es: ¿por qué no vives bien? ¿Por qué no vives bien? No sabemos comprender. Yo creo que la respuesta de por qué no vivimos bien es porque no sabemos comprender, no sabemos recibir y no sabemos vivir la gracia y el perdón incondicional de Dios. Por eso no vivimos bien. Nos cuesta mucho entender la gracia. Uno le dice a las personas: créeme, Dios te ama. Entonces te responden: no, yo soy mi pecador, yo no lo merezco, me equivoco mucho, pastor, yo soy indigno, yo, etcétera, etcétera, etcétera. La segunda razón, hermano, es que no hemos sabido comunicar ese perdón y esa gracia. Y si usted no está convencido de lo que vende, pues nadie le va a comprar. Si usted es un vendedor, sabrá que para poder vender el producto y lo que usted está haciendo o que está vendiendo, pues tiene que estar convencido del mismo, si no, nadie le va a comprar. ¿No? Yo, hermano, miro hacia atrás en mis desviaciones, en mis errores, en mis fallos, y encuentro que no son mis títulos lo que me dan la competencia para estar aquí predicando. Son mis ansias de gracia. Es mis ganas de encontrar esa gracia. Porque yo también fui un muerto viviente. Y hay un solo lugar donde puedo hallar esa gracia, y es Jesús. La palabra de Dios, recuerden que hay una frase que en muchas iglesias yo la he oído desde diferentes puntos de vista y contextos. Es cuando te dice la palabra de Dios que nunca te conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y eso le dicen en muchas iglesias con el ánimo de que usted debe que no es suficiente tanta Biblia que come y tanta iglesia, la determinación de ir a una iglesia, etcétera, 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 cuando usted sigue igual que siempre. Entonces puede que llegue el Señor y te diga: yo nunca te conocí. Y es porque siempre llevabas una máscara. El Señor tal vez nunca te conocí. Mire lo que dice el término: nunca te conocí. No está diciendo nunca me conociste, porque efectivamente está asumiendo que la persona conoce al Señor, pero Él está diciendo nunca te conocí. La respuesta del por qué nunca te conocí es porque siempre llevabas una máscara,
Porque llevabas una máscara en la iglesia, porque llevabas una máscara en tu casa, porque llevabas una máscara en tus círculos, etcétera, etcétera. Siempre llevaste una máscara y aunque hiciste lo que dijiste con tu boca, siempre la tenías puesta y por eso el Señor nunca te conoció. Pero eso, que no vaya a pensar usted que es que no sabe quién es usted. Él lo sabe. Pero esta parte del verso de la palabra de Dios significa, hombre, pues nunca te conocí. Yo expulsé demonios, yo sané enfermos, esto y lo otro. Señor, ábreme la puerta. No, yo nunca te conocí porque tú traías una máscara puesta. Y por eso yo nunca te conocí. ¿Y a quién se le ocurre que la iglesia... O sea, el pensamiento a esta hora es, ¿a quién? ¿Qué idea hay por las cabezas que se nos puede ocurrir a nosotros que la iglesia sea un lugar en la que tienes que ser sincero? En la que no tienes que llevar máscara. Y es que Dios detesta tu cara de iglesia dominical siempre. Dios la detesta cuando sabes que eres un abusivo el resto de la semana. Dios detesta cuando llegas los domingos con tu cara de iglesia dominical, con tu cara de caridad, con tu cara de hipócrita, sabiendo que eres un abusivo el resto de la semana. Eso es la máscara que tenías puesta, por eso el verso. Nunca te conocí, tenías puesta esa máscara de domingo. ¿Y por qué, hermano, en la iglesia no hay gracia? Como dijimos al principio. Porque esta gente quebrada, esta gente muerta en vida, con tantos problemas y tantos traumas, no son bien acogidos en las iglesias. Porque ya en las iglesias no hay gracia. Y yo le voy a dar la respuesta, porque si te presentas tal como eres, te liquidan. Y por eso, hermanos, yo busco a Jesús. Yo no busco iglesias. Por eso yo busco a Jesús. No le estoy diciendo con este deje de congregarse, no, eso es pero tenemos que empezar a cambiar el sentido y el concepto de iglesia, porque en la iglesia contemporánea ya no reciben estas personas. Las personas tienen que fingir. Así estés muerto, finge que estás bien, como dijimos en una ocasión. Así tu matrimonio no sirva para nada, finge que está bien. Así, tú no puedes ser como eres, porque si no te liquidan, si no te sacan, si no te aíslan. Por eso buscamos a Jesús. Y ahora cuando veo el mundo a través del cristal de la gracia, ese cristal, como el que el rey David vio a Mefiboset, veo que mi imperfección es el requisito para esa gracia. Veo que el ser perfecto me exime de la gracia. Tengo que ser imperfecto para poder entrar a la gracia. Porque si fuera perfecto, no tendría necesidad de la gracia. El prerequisito para poder acceder a la gracia de Dios es ser imperfecto. Si no, ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Por qué nos cuesta mostrarnos como somos? Mire, alguna vez recuerdo que mi madre le pagaba a una señora para que hiciera el aseo. Y era una señora, recuerdo que la señora era nueva, bueno, eso sucedió hace muchos años, tal vez cuente mal el cuento, pero me hace reír porque es muy complicado hoy en día, y en esa época también, bueno, durante los años y los años es muy complicado conocer a alguien que sea honrado para las labores o que sea honesto en las labores, esto de arreglar una casa como a uno le guste, ¿no? Entonces mi mamá era muy psicorrígida con el tema y ella era de las personas que se quedaban detrás de la señora a ver qué hacía.
¿sí? Entonces yo llegué a pensar pero ¿cuál es la idea de contratar a alguien si al final usted le va a enseñar a la otra persona? Ella siempre se quedaba, no, mijita, le decía, no, mijita, eso se lava así, no, mijita, eso se hace así. Al final conseguía una amiga y la carreta, y luego ya cuando aprendía, pues la señora, ya ella la iba soltando, pero mi mamá siempre fue una maestra, una profesora a tiempo completo con las personas que conocían nuevas en los aseos de la casa, porque requería de que alguien o alguien hiciera el aseo como a ella le gustaba, si no habían problemas, ¿no? Recuerdo una vez que llegó una persona nueva a hacer el aseo, pero a lo que voy es a esto. Le recomendaron la persona y la persona iba a llegar a la casa. ¿Cuándo va a llegar? Tal día, no sé, un sábado, un domingo, no recuerdo. Va a llegar tal día a hacer el aseo. Entonces, ¿qué hizo mi mamá? Mi mamá empezó a arreglar las cosas, porque es que era una persona desconocida y no podía ver que una persona desconocida llegara a su casa a mirar cómo estaban las cosas de mal. Entonces la persona que iba a hacer el aseo terminó sin trabajo, porque es que mi mamá se enfocó en arreglar las cosas para que la señora no pensara que iba a llegar a una casa totalmente desordenada. O bueno, nunca estuvo así, pero en su mente sí. Entonces no quería pues que ir a la señora que está llegando a una casa desordenada y sucia. No, yo tengo que mostrarle mi casa que es bonita y que está bien arreglada. Entonces, ¿cuál es la idea de que la señora hiciera el aseo si todo está bien? Entonces ¿por qué nos cuesta mostrarnos como somos? Hermano, ¿para qué arregla la casa para qué arregla su casa para la señora que limpia? Como la historia. Pues, las hermanitas de la iglesia, ¿y qué dirán mis hermanos cuando le vaya con el chisme que mi casa es un desorden y que se cae de lo sucia? Pues, hermano, para eso le paga, ¿no? Que nos cuesta mostrarnos como somos. Hermano, la luz solo se abre paso a través de las rendijas. Dios nos tiene... algún momento escuché esta frase hablando de la gracia, y es que decía el predicador, este hombre decía que Dios, hablando de la gracia, que Dios nos tiene a todos agarrados de un hilo, por lo débil, ¿sí? O sea, un hilo es muy débil, y Dios nos tiene agarrados todos por ese hilo. Cuando usted peca, pues se corta el hilo. Pero, buenas noticias, Dios vuelve a atar el hilo con un nudo. Él vuelve a atar el hilo. Pues para atarlo, la única forma es hacer un nudo. Entonces, el hilo, hermano, queda más corto, ¿no? Claro. Si usted tiene el hilo de este tamaño y se rompe a la mitad, pues usted tiene que hacer el nudo. Eso hace que la longitud del hilo se reduzca. Y esa era la explicación que daba él. ¿Por qué? Porque cuando el hilo queda más corto, usted se acerca más a la presencia de Dios. Tremendo. Y puedo reconocer a esta hora una congregación sedienta de esa gracia. De eso que el mundo jamás podrá copiar. Usted sabe que el mundo copia todo. Usted cuando pone un concierto de música cristiana, usted ve personas del mundo alabando y gritando y saltando. Entonces todo el mundo seguro pensará, ese severo concierto, a todo el mundo convirtió. Y mentiras, lo que pasa es que el mundo copia todo. En realidad se dejaron llevar por la adrenalina, pero no hubo un cambio que transformó realmente la vida. Se dejó llevar. Y hay algo, hermano, que el mundo no podrá copiar jamás. Que el mundo no podrá copiar. Y por eso les digo, yo veo una congregación donde la gente está sedienta de esa gracia, donde gente que está muerta, que camina en vida por todos sus traumas y todas sus heridas, que están sedientas de esa gracia. Puedo reconocer a esas personas como tú, que hasta ahora me está viendo. De eso que el mundo jamás podrá copiar, como les digo. No hallarás la gracia si no entras con un corazón sincero a tu congregación. No hallarás la gracia. Yo quisiera que eso fuera un requisito.
que solamente colocar un letrero en la iglesia, que vayamos a abrir nuevamente, colocar un letrero allá en la iglesia que diga, solo aceptamos gente, ¿cómo es la palabra? Gente que se muestra a sí misma, gente honesta, gente sin caretas, gente sin máscaras. Un letrero allí. Y puede que entren personas que no sean honestas, personas que quieran tapar lo que realmente son, personas que se puedan disfrazar y ocultar detrás de la religiosidad. Pero te aseguro, hermano, que esas personas no van a encontrar la gracia. La gracia llega a gente imperfecta, como las que andaron con Jesús. Como las que andaron con Jesús. Y a esta hora tú puedes estar diciendo, yo soy un desastre. Yo soy un desastre, mi matrimonio está mal, mis hijos están cada vez peor, me van a embargar la casa, mi suegra cada día está más fea, no sé, lo que sea. Pero esto, lo que acabamos de hablar, mi matrimonio, mi empleo, la enfermedad, es lo único, hermano, que te acerca al Señor. Es lo único que te acerca al Señor. ¿Ustedes nunca han entrado a esas reuniones de Alcohólicos Anónimos? No, yo tampoco he entrado. Yo me curé solito. Bueno, el Señor hizo una obra en mí, que yo tomaba mucho. Pero nunca fui a estas reuniones de Alcohólicos Anónimos. Y lo que uno puede llegar a ver en los documentales o incluso lo que cuentan es que es una cosa tremenda en cuanto a la unión de la gente, ¿no? Ese es el único lugar donde todo el mundo es igual, donde no hay nadie más alcohólico que otro, porque parten del principio de la sinceridad, ¿sí? Allá, si han visto ustedes de pronto películas, se levanta alguien, mira, hola, mi nombre es Pedro y llevo 6 meses sin tomar. Y todo el mundo hace lo mismo y todo el mundo lo alaba y todo el mundo aplaude porque es un logro y se unen en eso. O sea, usted nunca va a ver un alcohólico que se pare y diga, sí, soy alcohólico, pero soy menos alcohólico que Juanito, que harta más que yo, ¿no? Allá todos por igual y todo el mundo se apoya. Parten del principio de la sinceridad, no de la careta que estamos hablando. No de la hipocresía de que estamos hablando. Pareciera, hermano, que los libros de la Biblia se le quedaron corticos a toda esta gente que es tan hipócrita, que le faltara primera de Fariseo 3, capítulo, no sé, para poder predicar sobre la hipocresía. Y ese es el principio de sinceridad, ese es el principio que debería existir en las iglesias. Mano, en esta serie que le comento, había una escena donde la mamá tenía un bebecito, una mujer muy religiosa, muy de Dios, muy devota, eso era Dios en su boca en cada minuto, y se le enferma el bebé. Había una señora que estaba ahí que podía curarlo porque esta señora trabajaba con hierbas medicinales. Ojo, no era la bruja, sino era una señora que trabajaba con sus hierbas medicinales y conocía las cosas de la naturaleza. Podía darle algo al niño para sanar su dolor. O algo así, no recuerdo bien la historia. Pero resulta que la señora, que era muy religiosa, no dejaba. ¿Cuál era la justificación para que la señora no interviniera en la salud de su hijo o para no darle nada a la salud de su hijo? Porque había una palabra que salía de la boca de la señora, la religiosa, y era no porque ella es una pagana. Eso quiere decir, hoy en día traducido, no porque es inconversa, no porque no es creyente. Yo no voy a la casa de fulanito porque no es creyente. Hermano, entonces ¿usted qué quiere hacer? Allá es donde tiene que ir. Allá es donde tiene que ir, allá es donde tiene que dar su testimonio. No es porque sean paganos, es porque necesitan de la palabra de Dios que viene de tu boca. Ese es tu trabajo. Allí, hermano, allí en esas reuniones de Alcohólicos Anónimos,
todos tienen, o más bien todos dependen de su propia debilidad. Hay una debilidad común de todos, los alcohólicos, y es la debilidad por el trago. Y todos tienen eso en común, tienen algo que los une y es esa debilidad. Y por eso verdaderamente son hermanos. Ellos sí pueden decirse hermanos. No como nosotros que le decimos hermano, hermana María, hermana ti. ¿Usted por qué le dice hermano a su hermano? ¿Por qué le dice? ¿Por costumbre? ¿O porque realmente lo siente? Porque si no lo siente, no le diga. Para que usted tenga un hermano hay algo en común de los dos. Y asumo que es porque somos hijos del mismo rey. Pero hay otra cosa que es muy importante y que usted olvida. Si usted llama a alguien hermano es porque lo considera como tal. No porque sea el hijo del rey. Todos los hijos que tenemos la misma fe somos hijos del rey. Pero usted lo considera así en su corazón. Porque en sí no, entonces no. Dependemos de la misma debilidad, deberíamos depender de la misma debilidad y por eso verdaderamente somos hermanos. Todos nos apoyamos cuando caemos y nadie nos condena. La iglesia ideal. No, pero no. Este es el único ejército que no levanta sus caídos. Que no levanta sus caídos. El único ejército que no levanta sus caídos. ¿Quién eres tú? Esa es la iglesia que tenemos que levantar. Hay una debilidad que tenemos todos en común y es el pecado. Hay una meta que tenemos que alcanzar todos en común y se llama santificación. Tenemos algo en común, ¿por qué no utilizarlo? ¿Por qué no dejar que la gente llegue otra vez a la iglesia y aceptarlos tal y como son? Gente que viene de un proceso. Así era la gente que andaba con Jesucristo. Así era la gente que andaba con el Maestro. Gente que se levantó en medio de su situación para clamar a un Dios que tal vez ni conocían. Gente que dio toda la fe y la esperanza en algo o en alguien que nunca fue su Dios y aún así tuvieron la fe. Con esas personas Dios andaba. Pero ahora no las estamos recibiendo en nuestras iglesias. Ahora no vamos a esos hogares porque es que allá viven inconversos. Y tal vez me vuelva un poco monotemático con el tema y volver a decir lo mismo, pero considero que son temas, este tipo de temas, es esos temas que efectivamente convierten a más personas y eso es lo que necesitamos. Yo no te voy a hablar a ti nunca de tu crisis, porque tú ya como Mefiboset debes identificar que esto es un proceso por lo que te está pasando el Señor para llevarte a mejores pastos, para que vuelvas al lugar de rey que fuiste alguna vez. O no te voy a dar 10 pasos para poder salir del trauma que tanto te ha oprimido. Te voy a hablar que esos traumas, que esas heridas que tienes tú y que tengo yo, nos hacen los candidatos perfectos para la gracia de Dios. De eso sí te voy a hablar. Te voy a hablar de gracia, te voy a hablar de gracia, te voy a hablar de justificación y te voy a hablar de pecado. Que es lo que nos transforma realmente. Quiero dejar hasta aquí, mis hermanos. Dentro de 8 días, daremos continuidad a este tema. Es un tema tremendo. Para que estén pendientes, para que inviten a más personas y esto sea de verdad una palabra que sacuda vidas. Algo que necesitamos es definitivamente cambiar el concepto que tenemos de iglesia.
y entender para qué fuimos llamados. Amén. Entonces, vamos a esta hora. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por lo que haces con cada uno de nosotros, Señor amado. Porque aún, Señor, cuando estamos, Señor, totalmente rotos, Padre, como muertos, Señor, caminando en vida, Padre amado, tú así, Señor, te sentaste a mi lado, Dios. Tú así, Padre Santo, Dios, empezaste a unir pedazo por pedazo, Señor, de mi corazón, Dios. Restaurando, Señor, partes, Señor, que estaban quebradas y que yo no sabía, Señor, si podían ser sanadas. Lo has hecho tú y nadie más que tú. Gracias, Señor, por aceptarme, Señor, así, en mi condición de muerto en vida, en mi condición de ruptura, en mi condición de dañado, Padre, a tu reino, porque me has transformado, porque me llevas en un proceso, Señor, donde volveré a ser, Señor, ese príncipe, Dios, levantado, Señor, de entre los muertos prácticamente, mi Dios. Sigo siendo ese rey porque tú me ves así, me ves como príncipe, Señor. No ves mi matrimonio, Señor, totalmente deshecho. Tú no ves a mis hijos, Señor, que cada día están más mal. Tú no ves, Padre Santo, Dios, mi escasez y mi falta de recursos. Tú no ves la enfermedad. A través del cristal, Señor, de la gracia, Dios, tú me ves como príncipe y me ves como rey. Por eso te doy gracias, mi Dios. Porque cada herida, Señor, cada trauma, Señor, que he venido trabajando durante años y años, ha sido visto a través del cristal de la gracia. Y me has levantado de mi enfermedad y me has levantado, Señor, en medio de este desierto que atravieso, Señor. Gracias. Gracias te doy, mi eterno Dios, por tanto amor, por tu misericordia, Señor. Por cada hermano, Señor, que se transforma con tu palabra. Te doy la honra y te doy la gloria a ti, Señor, por todo lo que haces por nuestros hermanos. Por cada trauma social y familiar y físico, Señor, que hayan pasado nuestros hermanos, para que de ellos, Señor, sea el prerequisito para entrar bajo la mira de tu gracia, Dios. Ahora afortunadas somos por ella, Dios. Afortunados porque por esa gracia, Señor, que no merecíamos, ahora puedo verte a ti y me acepto en el amado, Dios. Gracias, mi Señor. Gracias por tu amor, papá. Gracias por todo lo que haces por cada uno de nosotros, mi Señor. Gracias, mi Dios, y hoy te oramos, papá, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a orar hasta ahora por los diezmos, por las ofrendas. Tenga entendido que esto es un principio. Es un principio y la palabra de Dios dice que Dios bendice al dador alegre. Y eso es un principio. Si queremos prosperar en la vida, hay algo que tenemos que tener en cuenta. Si queremos tener lo suficiente, hay algo que no debe salir de tu mente y tienes que tenerlo como principio básico, y es: tienes que dar. Eso te será multiplicado. Es un principio de finanzas básico y debemos estar conscientes de ello. Por eso hasta ahora, Padre Santo, Señor, te llevamos nuestras súplicas, Señor, te damos nuestro agradecimiento por cada plato de comida que se sirve en nuestra mesa, mi Señor, por nuestros empleos, Señor, para que tú seas, Señor, multiplicando, Dios, para que tú seas, Señor,
bendiciendo cada uno de nuestros hogares y nuestras mesas, Señor, bendiciendo graneros, bendiciendo nuestros animales, para que tú seas, Padre amado, dándonos puertas de oportunidad, Señor, aún a las personas que no tienen esta bendición. Te damos gracias, Señor, por cada una de las cosas, Señor, que nos das, porque solamente tú eres eterno, solamente tú eres santo, Dios, y por eso, Padre, llegamos hasta tus arcas, Señor, hasta tus atrios, Señor, para dar de lo que tú ya nos has dado, Dios. Pero damos con gozo, damos con alegría, sin nadie que nos obligue, Señor, sin un propósito definido, solamente porque es un principio de tu reino, es un principio de la abundancia que tú nos has enseñado. Gracias te damos, Señor, por cada recurso, papá, para la obra, porque sabemos, Señor, que de ello edificaremos nuevamente un templo, edificaremos, Señor, y podremos, Señor, continuar con lo que tú nos has mandado hacer. Te damos la gloria, Señor, y te damos la honra a ti hasta ahora, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén y amén. Recordándoles cada uno de nuestros horarios, entonces ya saben, todos los domingos hasta ahora tenemos a las 9 de la mañana nuestra reunión familiar. Los días jueves tenemos nuestro espacio jueves de fortaleza, una palabra de Dios que edificará tu vida y te dará esa sabiduría o esa luz que tienes que estás buscando para poder seguir por los senderos que solamente el Señor puede mostrar. Eso es todos los jueves a las 7 de la noche, vía Facebook o vía YouTube, cualquiera de los dos, ahí nos puedes ver. No olvides darle suscribir aquí en la campanita. Esa campanita la tienes que darle ahí clic para que cada que hagamos un evento, cada que haga alguna transmisión, te avise de que estamos al aire y te quede más fácil poder ubicarlos. Entonces no olvides compartir aquí y aquí o aquí. Bueno, por algún lado de estos dice suscribirse, entonces ahí te suscribes, ¿sí? Si estás en YouTube, si estás en Facebook, lo mismo, igual compartes la prédica, no se te olvide compartirla de una vez, dale compartir para que no se te olvide con tus amigos, envíala por WhatsApp, envíala por cualquier medio para que las personas tengan la bendición que hoy estás teniendo tú, amén. Los días martes a las 6 de la tarde, como siempre, nuestro estudio bíblico vía Meet. Ese estudio bíblico es completamente gratis para todas las personas que quieren aprender acerca de la palabra de Dios. Entonces no lo olviden, vía Meet, todos los martes a las 6 de la tarde. Y los días miércoles a las 6:30 de la mañana tenemos nuestro tiempo de oración y de guerra espiritual. No te lo pierdas, ven con personas. Obviamente, si tú eres servidor, eres la primera persona que tienes que estar ahí orando, que tienes que estar ahí guerreándola por tu familia, por nuestra iglesia. Porque hay cosas que no solamente giran en torno a ti, sino también afecta a los demás. Entonces este es un tiempo para que dejemos el egoísmo, las excusas y nos unamos a orar como iglesia todos los miércoles a las 6:30 de la mañana. Y ahorita, en breve, en unos minuticos, 11:30 de la mañana, nuestra escuela dominical. Trae a los niños, pero no solamente los traigas y los coloques ahí y te vayas, sino déjelos ahí y no les quite los ojos de encima, porque en vez de aprender, están haciendo lo que quieren. Entonces tú como padre, ¿sí? Tú como tío, como abuelo, como hermano, como etcétera, estés pendiente de que tu hijo, tu hermano, tu sobrino, tu nieto, de verdad aprenda acerca de la palabra de Dios. Entonces a las 11:30 también es vía Meet para que se conecten todos. Creo que eso es todo. Dios me los bendiga. Dios me los bendiga siempre, los extraño mucho. Un abrazo fraterno para cada uno de ustedes. Que sea el Señor en esta semana mostrándoles ese camino y hermano, creo que es hora de edificar una iglesia realmente como la quiere el Señor. ¿Qué estás haciendo tú? Dios te bendiga. Un abrazo. Chao, chao.